Fitoma Meets, encuentros virtuales para tratar temas de sanidad vegetal. En esta ocasión vamos a presentar el encuentro virtual 25 años de control biológico del cultivo del pimiento en el sureste de España, que el 3 y 4 de marzo revisará los inicios, la evolución y problemática actual del control biológico en pimiento. El encuentro se desarrollará en formato virtual con una plataforma ad hoc que permitirá a los asistentes visionar las ponencias y mesas rodandas durante un mes desde que se celebre y acceder a toda la documentación. Para presentarlo, hemos organizado un coloquio virtual en el que vamos a analizar el impacto que ha tenido la implantación de las técnicas de control biológico en los cultivos hortícolas, no solo de pimiento, y los retos a los que se enfrenta en la actualidad. Nos acompañan 5 profesionales que han sido protagonistas destacados de esta transformación de la agricultura. Juan Antonio Sánchez, investigador coordinador del equipo de control biológico y servicios ecosistémicos del IMIDA, además de director científico de este encuentro. Alfredo Lacasa está invitado, aunque aún no ha podido entrar. Jan van der Blom, del Departamento de Técnicas de Producción de Coexpal. Francisco José González Zapater, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la región de Murcia, y Francisco Torró, del Departamento Técnico de Surinver. Bienvenidos a los 4 y muchas gracias por vuestra participación. Le proponemos a todos los espectadores que participen en el coloquio enviando preguntas, comentarios a través del chat de la plataforma o en YouTube, que también se está emitiendo en directo desde YouTube. Pero para empezar me gustaría pedirle a Juan Antonio que como director científico sea él quien nos presente el programa del encuentro. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a los 4. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Aquí estamos, bueno, yo creo que para repasar un evento que posiblemente sea uno de los más importantes de los que han sucedido en la cultura española en los últimos 30 años. Y bueno, más o menos ahora podemos considerar que hace unos 25 años, desde que empezó un poco a gestarse el control biológico en pimiento, y aquí estamos pues para intentar un poco rememorar aquel evento, lo que supuso el cambio de estrategias, los factores que lo motivaron, cómo se ha desarrollado, o sea, cómo fueron los inicios y el desarrollo que ha tenido a lo largo de los años, las, digamos, implicaciones y derivaciones que ha tenido, y también pues toda la problemática a la que se ha tenido que ir haciendo frente a lo largo de estos años hasta la actualidad con la implantación de los nuevos programas. Y bueno, pues en aquel momento, pero fue un momento en el que se dieron una confluencia de muchos factores que hicieron que esto, o sea, con la implantación, el desarrollo del control biológico fuera posible, pues tanto desde la necesidad que había de, digamos, de desarrollar un programa nuevo por la complicación que había en el control de plagas en pimiento, o sea, un problema que tenían los agricultores técnicos. Había agricultores ya pues, que estaban muy motivados y querían, digamos, encontrar soluciones o nuevas alternativas. Técnicos también que asesoraban a agricultores y que, bueno, en aquel momento tenían, pues eso, la inquietud de probar algo nuevo. Ya había experiencias en otros países de Europa que indicaban que esto era posible. También empezaban a, digamos, a florecer las casas de productoras de enemigos naturales, y bueno, pues también por parte de las administraciones se veía la necesidad de reducir el empleo de insecticidas, de pesticidas, porque la dificultad en el control de plagas hacía que, digamos, se fuera incrementando cada vez más el uso de insecticidas sin que se le viera realmente una solución al control de plagas. Entonces, hoy aquí estamos, pues, algunos de los partícipes, ¿no? Desde varios puntos de vista. Está Paco Torró, que, bueno, que es técnico de Surinver y en aquel momento fue uno de los
digamos, de las personas clave para la impulsión de lo que es el control biológico. Jan Bardelblom, en aquel momento estaba en COPER y que también, bueno, participó muy activamente en el desarrollo del control biológico. Paco González, por parte de lo que es el Servicio de Protección de los Vegetales. Y bueno, y está de momento no ha entrado todavía, pero yo creo que es una figura crucial y clave desde el punto de vista de la investigación fue Alfredo Lacasa, que yo creo que en unos momentos se incorporará y contará un poco pues, su experiencia de aquel momento y a lo largo de los años, qué factores fueron los que motivaron el desarrollo del control biológico, qué necesidades, cómo se planteó la investigación, en fin. Yo creo que por mi parte esa es la introducción y si os parece, pues en este encuentro, en marzo vamos a tratar un poco pues, todos estos temas, desde los inicios, el desarrollo y lo que es, qué motivó el origen, hasta pues, los problemas que fueron surgiendo y hasta la actualidad, con los problemas actuales y qué soluciones tenemos para abordar estos problemas. Muchas gracias. Recordar que un poco el punto de partida de este encuentro es que hace ahora justo 25 años que publicamos en la revista Phytoma el artículo Datos preliminares sobre la utilización de Orius levigatus en el control de Frankinella occidentalis en pimiento invernadero, que de alguna manera supuso un poco el punto de partida, ¿no?, de la implantación de métodos de control biológico en la zona. Sí, bueno, este trabajo fue seguramente a nivel de investigación, fue un trabajo preliminar, pero que vamos, es importante porque mostraba ya, digamos, que había una posibilidad de hacer un control, una alternativa al control químico, pues que había una serie de enemigos naturales autóctonos que podían hacer una regulación efectiva de las poblaciones del TRIPS. Entonces, ofrecía ya una puerta para empezar a trabajar en el desarrollo del control biológico. Ahora os iré preguntando a cada uno sobre, porque no lo he dicho, pero todos son ponentes del encuentro. Tenemos casi una veintena de profesionales, investigadores que nos darán una ponencia, aparte de casas comerciales que nos presentarán sus soluciones. Y mira, tenemos ya a Alfredo Lacasa con nosotros también. A ver si podemos escuchar a Alfredo. Buenas tardes, Alfredo, ¿nos oyes? No nos oye todavía. Bueno, quería preguntaros también a Jan, a Francisco Torró, a Francisco González, a Juan Antonio y a Alfredo, si conseguimos Ahora que ya, se... ya estoy, perdonar, Vale, perdonar, Alfredo, perdonar, perdonar. ¿qué tal? Estamos ya aquí en directo. Estamos Ya, es ya... que no pensaba que había que entrar por la parte de vídeo. Bueno, Como cosas el del otro día directo. y el otro día hablaste de si harías vídeo, ¿no? De las conversaciones, digo, pues igual es que ese Pues, no es. Bueno, ya, de acuerdo. Alfredo, voy contigo. Participas en este encuentro con la ponencia Factores que motivaron el desarrollo del control biológico en el cultivo de pimiento en invernadero en la región de Sí. Murcia. Fuiste en su momento, en aquella época, mediados 90, eras un profesional muy destacado. ¿Cuáles son los factores que motivaron este cambio? Bueno, pues yo fundamentalmente para mí hay como dos o tres aspectos importantes, ¿no? El que desencadena sobre todo el que se llegara al control biológico es Frankinella occidentalis y el virus del bronceado del tomate. Pero yo ya tenía la sensación, y por parte de los productores, de que querían cambiar el sistema antes ya, porque aunque parezca lo contrario, ya habían verdaderas, en cierto modo, incomodidades para la exportación por el tema de los límites máximos de residuos. ¿De acuerdo? O sea, los países europeos cada uno tenía sus residuos, no se sabía qué producto se podía utilizar para cada país y algunos países, pues como no había normativa europea unificada, pues lo que hacían era sumar los residuos de los productos que tienen la misma forma de actuación. Y entonces, pues las grandes empresas como Pascual Hermanos
era ya un inconveniente cuando estoy hablando del año 87-88. Es decir, cuando llegó Franquinella Occidentalis, ellos ya tenían una preocupación por ese tema. Y no solamente ellos, sino algunos otros. Indudablemente, ese Franquinella Occidentalis, los daños directos serían asumibles, en cierto modo, en el cultivo del pimiento, pero el virus de bronce del tomate era una enfermedad que es destructiva y un factor limitante para el cultivo, pues porque el control químico y las medidas culturales eran insuficientes como para controlar de forma estable, que es otro de los factores, que fuera eficiente y además estable. Es decir, que durante todo el ciclo del cultivo estuviéramos con unos umbrales de virosis por debajo de los que pudieran ser asumibles. El siguiente peldaño que acentúa más es la llegada de Bemisia tabaci, ¿no? Que es una especie autóctona que no era plaga aquí, ni era plaga en el pimiento, ni era plaga en el algodón. Y algodón ha habido en Murcia desde hacía muchísimos años. Y fueron los nuevos biotipos que entraron, que se extendieron y los que llegaron a constituir plagas. Y pronto el control químico pues se mostró claramente insuficiente y por casualidad, pues soltando al principio pues enemigos naturales autóctonos como podía ser el Hemocerus mundus, pues encontramos que después del aburrimiento de un año que en nuestras fincas no supimos sacar adelante un invernadero pese a montones de tratamientos con montones de productos, sin embargo con una suelta de pocos Hemocerus al principio del cultivo, pues salió el cultivo fenomenalmente bien, ¿de acuerdo? Y ese es el segundo, a mi modo de ver, el segundo factor, ¿no? Indudablemente, luego está pues las limitaciones que el control químico muestra para contener las epidemias. Es decir, que o tratábamos todas las semanas cuando llegaba el momento de riesgo, que era aproximadamente para el TRIPS y luego más tarde para el virus, a partir de la primera o la segunda semana de mayo, pues había unas epidemias que eran prácticamente incontrolables y había que estar permanentemente tratando. Y el control biológico, pues enseguida se mostró, en cierto modo, estable. Es decir, que si uno contenía las poblaciones del TRIPS a principios del cultivo, pues en cierto modo los enemigos naturales se establecían y mantenían las poblaciones bajas, y si uno era cuidadoso con eliminar las primeras plantas infectadas, pues como no se reproducía el virus dentro del invernadero por no haber plantas, pues en cierto modo la virosis se mantenía de forma estable. Ya en cierto modo luego hay que añadir pues la predisposición que había pues por parte de los productores, porque en cierto modo pues veían que el sistema nuevo les daba mayores funcionalidades, les dejaba un poco más de libertad. Pues si uno soltaba los insectos durante el principio del cultivo, cuando llegaba mayo estaban liberados en cierto modo de hacer permanentemente tratamientos y podían organizar mejor las recolecciones, porque los plazos de espera de los productos, las entradas a los invernaderos después de las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, yo capté que había un sentimiento muy grande de que el país competidor fundamentalmente del pimiento de Murcia era Holanda, y Holanda ya utilizaba otros métodos de control, fundamentalmente de control biológico. Si a eso añadimos que ya en esa época Holanda había dejado de utilizar bromuro de metilo y nosotros todavía estábamos utilizando, pues en cierto modo el sector productor quería un cambio, pues un cambio importante para poder competir. Y yo creo que eso les, en cierto modo, si no hubiera habido una decisión por un método que siendo eficaz, pues ofrecía otros valores, que el control biológico tiene valores añadidos muy importantes a mi modo de ver, pues eso en la organización de las tareas, en las recolecciones, en la seguridad. Si recordáis aquellos años que ya Murcia tenía más de 1000 y pico hectáreas en control biológico, pues el sector de la industria estaba muy interesado por comprar los excedentes que pudiera haber de la comercialización del pimiento en fresco, cuando en cierto modo en Almería pues tenían compromisos
con residuos. Yo recuerdo pues una vez que el Servicio de Sanidad Vegetal de Pamplona pues me llamó para tener una reunión a ver qué se podía hacer, porque lo que estaba llegando a las industrias pues de Fitero y la zona de Rioja Navarra, fundamentalmente Navarra, que es lo que les preocupa a ellos, venían con dos cosas que a ellos no les gustaba. Por una parte, residuos que les podían comprometer, y en segundo lugar, virus. O sea, que en el fruto iba virus, iban trips, y ellos querían mantener una zona de producción de alcochefa exenta de bronceado, y eso, en cierto modo, son los valores añadidos. Y a mi modo de ver hay un valor añadido que no se ha ponderado desde el punto de vista económico, que ha sido pues el reducir la exposición de los trabajadores y de los cultivadores a los fitosanitarios. Y eso supone o ha supuesto pues, una mejora en la calidad de vida muy significativa, y en cierto modo pues por los agricultores muy apreciada. Señalar que, a mi modo de ver, es decir, lo que le ha dado al control biológico la posibilidad de estar, es que ha sido capaz, en cierto modo, de producir buenos resultados. Y que además, pues, sustituir la presión química en los cultivos por el control biológico, pues mejoraba las condiciones vegetativas de las plantas, y en cierto modo aumentos de producción que eran significativos. Yo he estudiado las cifras y no está muy claro, porque como hubo también en esos años pronto un cambio de variedades, pues no se sabe si los aumentos de producción son pues por la mejor vegetación de las plantas, o porque ya son variedades que eran en cierto modo más productivas. Y en cierto modo lo que ocurrió, pues que el control químico no era ya desde el principio, es decir, en el año 89 y en el año 90, ya era muy difícil contener los TRIPS como daños productores de daños directos en los invernaderos, no solamente de pimientos, sino de clavel y otros cultivos más, pero sobre todo el virus del bronceado del tomate, ¿no? Que ha sido un factor limitante pues, para el pimiento y para otros cultivos al aire libre, que en cierto modo han desaparecido, ¿no? O sea que o se han visto limitados a determinadas fechas. Y al tratarse de una virosis muy polífaga y transmitida por un insecto también muy polífago, pues en cierto modo el control biológico del vector se ha Tenemos con comprobado a dificultad. la larga. Solamente es que no dijéramos el control de la virosis, sino que además ha estabilizado el sistema. Más enemigos naturales en los alrededores y, en cierto modo, menos presión de plaga desde el exterior. ¿De acuerdo? Y este sería, en cierto modo, mi consideración sobre estos factores, ¿no? Muy bien, tendremos ocasión de escucharte la presentación más desarrollada. Quería aprovechar para iniciar un poco el coloquio. A propósito, has comentado que el éxito de la implantación ya no es solo por las ventajas que tiene para el medio ambiente, para los consumidores y para los trabajadores, sino también porque daba resultados, ya está dando resultados. Sí. Jan, Francisco, los dos Franciscos, Juan Antonio, me gustaría aprovechar para empezar el coloquio, ¿no? Ha sido así, ¿no? Se demostró que daba resultados, si no habría sido difícil, ¿no? El cambio de mentalidad para los agricultores. Bueno, yo por mi parte, si estoy en primera línea con los productores, estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. O sea, yo empecé en el 93 con una situación fitosanitaria desesperante. O sea, tratamientos continuos químicos sobre TRIPS y la eficacia era muy baja. Y el problema de virus acuciante limitante. Estábamos hablando de que muchas parcelas en el mes de mayo, 3 meses antes de terminar el cultivo, estaban acabadas ya. Entonces, nuestra motivación fue eficacia. Yo, un poco por apoyar un poco la idea,
puedo decir que sí, es verdad, se conocía todo el trabajo que estaba haciendo Holanda ya, también lo que ha dicho Juan Antonio, ya empezaban a haber casas comerciales que te vendían los insectos, pero luego también la observación directa en los cultivos nos dio pistas. O sea, al finalizar los cultivos, la gente se daba cuenta cuando dejaba de tratar durante un mes que aunque pareciera mentira, llegabas a la parcela y entonces es cuando menos trips había. La gente empezó a ver que había, porque fauna auxiliar la hay de forma natural, y las parcelas terminaban llenas de Orius y con menos trips. Eso fue algo evidente, y yo también, apoyando un poco la idea, me apoyé al principio, entre comillas, con los malos agricultores, entre comillas. Había gente que no fumigaba por desidia, y no tenían peor los cultivos, al contrario. La incidencia de virus era tan grande que un ataque inicial de trips te provocaba la infección de virus, pero después el cultivo estaba con baja población de trips porque estaban los auxiliares. Allí fue cuando mejoramos, cuando empezamos a hacer las sueltas, no dejando que evolucionara de forma natural las poblaciones. Y Jan, tú también has vivido Lo he vivido estos 25 años y mucho más. ¿Cómo bueno, también has podido comprobar el cambio, ¿no? La transformación de la agricultura en este rincón? Sí, bueno, yo he vivido muy de cerca tanto en Campo de Cartagena como aquí en Almería. Yo en su momento, como dijo Juan Antonio, yo trabajaba y empecé aquí en España para Koppert, control biológico, y al principio tuvimos que aprender mucho porque venimos con un sistema que estaba funcionando en Holanda, pero tuvimos que adaptar mucho aquí. No tuvimos buenas armas contra Bemisia tabaci. Tuvimos que aprender cómo hacer la transición entre un invernadero eminentemente químico a un invernadero donde podían sobrevivir esos enemigos naturales que habíamos soltado. Y entonces había mucho que adaptar. Y al principio soltábamos bichos en muchos invernaderos y en algunos funcionaba suficiente para mantener la esperanza, y en otros muchos no volvimos a encontrar nada de esos enemigos naturales, y al principio no entendíamos bien por qué. Y poco a poco eso lo hemos aprendido. Hemos tenido los primeros éxitos a pequeña escala aquí en Almería y a gran escala en Campo de Cartagena. Y probablemente porque allí había otro ciclo de cultivo, empezando con un cultivo donde no había tanta presión de plagas al inicio, en invierno, había un poco más tiempo en primavera, luego entre un cultivo y otro había un poco más descanso, y además en Almería es mucho más concentrado en invernaderos, entonces tienes siempre un vecino con plagas que pasan a tu invernadero, etc. Pero bueno, lo que hemos aprendido es que efectivamente el control químico en pimiento había llegado a una calle sin salida. Ya no estaba funcionando, y cuando se podía trabajar con la fauna auxiliar, se notaba esta mejora de producción que también señaló Alfredo. Y algunos en Campo de Cartagena lo han cuantificado comparando un invernadero con otro, y dieron una diferencia en cosecha muy importante. Me acuerdo de una finca de Altamira que tenía un 5% aumento de cosecha en kilos, pero en primera calidad la diferencia era mucho más, era un 20% más de primera calidad. Entonces eso sí era algo muy notable. Y otros agricultores pues lo miraron y lo dijeron de otra manera. Me acuerdo de un agricultor que dijo, mira, yo en control químico, yo estaba produciendo pimiento y me salieron con un culo así. Y cuando empecé con control biológico tenía un culo así. Yo les prefiero con un culo así. Y entonces lo mismo, exactamente lo mismo. Se notaba un aumento de producción, una mejora de calidad, y evidentemente con eso se mostraba también que los tratamientos químicos no solamente tienen un coste en comprar el bote y aplicarlo, sino también tienen un coste en
efectos sobre el crecimiento de la planta y el estado de la planta. Y si puedes prescindir de ellos, pues esto tiene premio. El control biológico, una vez que funciona, pues te da esta ventaja que la planta se queda más frondosa y más productiva. Bien, entonces hemos tenido que desarrollar mucho a lo largo al principio para hacerlo funcionar y poco a poco para llenar todos los huecos que tuvimos. Y eso es algo que nunca va a parar. Y tampoco tiene sentido seguir pensando solo en lo que hicimos en los años 90, a principios de los años 2000. No, ahora mismo seguimos con el mismo proceso porque se están presentando otros problemas. Estamos con otros pulgones, estamos con otras presiones de plagas, estamos con muchas cosas que cambian. Y un cambio que es muy bonito y en que estamos trabajando codo a codo entre el campo de Cartagena y Almería es el tema medioambiental. Ahora, entre los agricultores, la gran mayoría es consciente de que en sus invernaderos contribuyen también muchas especies de fauna auxiliar que vienen de las afueras, que nadie nunca ha soltado, pero que tienen un papel importante en el control de alguna plaga u otra. Entonces, viendo esto, se sabe que unas pequeñas adaptaciones en los alrededores, la plantación de setos, dentro de los invernaderos también, plantar algo de flora auxiliar para ofrecer recursos a esos enemigos naturales, pues esto es algo que está dando muy buenos resultados. Bueno, Sugrimber ha plantado muchísimo alrededor de sus fincas. Estamos en un proyecto junto con Juan Antonio, un grupo operativo para dar forma a todo esto. Y esto es algo que nos va a cambiar el paisaje. El sector hortícola siempre está muy criticado por generar muchos residuos, por producir un paisaje horroroso. Bueno, todo esto ahora está cambiando y el tema de los setos, de las plantaciones, esta conciencia medioambiental que se está generando entre los agricultores está realmente cambiando algo muy fundamental y esto es el paisaje, la biodiversidad que ahora se reconoce que no es solamente algo de ecologistas, sino cada agricultor sabe que la biodiversidad es algo muy funcional para su producción de día a día. Entonces, en esto tenemos que continuar, tenemos que seguir mirando, por supuesto, todas las plagas, la fauna auxiliar que puede contribuir, pero tenemos que seguir estos pasos que hemos hecho en mejorar el entorno de nuestros cultivos productivos para evitar que las plagas sin freno ninguno se mueven de un cultivo a otro, no, para que haya refugio para la fauna auxiliar, para que haya plantas trampas, para que la biodiversidad realmente puede contribuir de una manera notable al sistema de control de plagas que tenemos. Entonces, ese es el gran reto en que nos estamos viendo ahora y que está dando ya buenos resultados, pero donde necesitamos implementar y, desde luego, este simposio que vamos a tener en marzo, allí va a haber mucha atención para el tema de biodiversidad. No solamente es soltar bichos cambiando un producto químico por un bicho, no, necesitamos que haya contribución de muchísimos organismos, no solamente bichos que soltamos, sino lo que aparece de la calle, plantas que plantamos extras, etc. Entonces, este enfoque agroecológico va a ser algo importante en el simposio que vamos a tener en marzo. Efectivamente, gracias. No lo he dicho aún, pero ya está la plataforma donde se podrá seguir el simposio, ya está abierta. La dirección, la URL es controlbiológico.cultivopimiento.siteonsite.es. Pero bueno, es tan largo que lo más fácil es que entren en la web de fitoma.com y enseguida veréis el banner con el cartel del encuentro y clicando en ese banner os llevará a la plataforma. Ahí ya está la información de la veintena de ponencias previstas, de todos los ponentes y el programa por días. Uno de los participantes será Francisco González Zapater, que ha estado ligado al Servicio de Sanidad Vegetal de la región de Murcia todo este tiempo y nos hablarás en mes y medio, Paco, nos hablarás un poco de los aspectos normativos, ¿no?, que ha acompañado esta implantación.
Buenas tardes, buenas noches. Sí, efectivamente. Yo creo que hay un tema que es muy importante y es que en la implantación del cultivo biológico se ha dado, en el caso del pimiento, un compendio de actuaciones y de actuaciones que no se han dado en otros cultivos, bastante significativo. Por un lado, el sector productor, que al principio, y hay que decir la realidad, siempre es un poco reticente en adoptar nuevas fórmulas de producir, pero que poco a poco, con esa forma de mancha de aceite y por la labor de los centros de investigación, de los propios servicios de sanidad vegetal, también de las empresas de control biológico que empezaron a asesorar una parte muy importante para la implantación de este control. Y luego también no nos tenemos que olvidar que en el aspecto normativo, en el año 2004 se publicó el Real Decreto con el Plan Nacional de Actuación sobre el control de los insectos vectores. Y fue un plan bastante novedoso, totalmente novedoso en la legislación, y en el cual el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, sobre todo el Ministerio, aportó muchísimo dinero para la suelta de insectos, para la compra por parte de los agricultores, o en el caso de nuestra región, que fueron aportaciones directamente por la comunidad autónoma y que lograron implementar estas técnicas de actuación. Por lo tanto, los cambios normativos también han influido mucho, como ha dicho Alfredo, la aparición del nuevo reglamento de residuos de productos fitosanitarios, que también nos obligó a nuestros productores a cambiar y que provocó también que con la cada vez mayor exportación de nuestros productores, estas exigencias de los supermercados son muy importantes y por lo tanto hubo ese cambio normativo que también apoyó los frutos que se habían obtenido desde la investigación. Por lo tanto, es muy importante y yo creo que este fue realmente el inicio de la gestión integrada de plagas. Y como bien ha dicho Alfredo, hubo otros aspectos colaterales que fueron muy importantes y que, por ejemplo, nosotros en las relaciones que hemos tenido con los agricultores nos lo decían: ha mejorado mi calidad de vida, duermo mejor, me siento mejor. Eso también, ese aspecto es muy importante y yo creo que hay que valorarlo en positivo. Y por último, también quería decir que ha supuesto una mentalidad, un cambio de mentalidad de nuestros técnicos. Yo a las múltiples reuniones que asisto ahora, cuando, por ejemplo, los técnicos de ProSport o de FECOA o de las organizaciones profesionales agrarias piden al Ministerio autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios, lo primero que te hablan es: este producto no lo puedo utilizar porque mata auxiliares, porque es incompatible con la fauna útil, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es el verdadero aspecto positivo que ha tenido la implantación del control biológico en todo el sureste español. En el encuentro hablaremos de, como ahora, de los orígenes, de cómo se ha conseguido implantar, del éxito, pero sobre todo queremos hablar también de la situación actual. Vamos a contar con investigadores en el que nos presentarán pues, nuevas soluciones a problemas actuales. Tendremos en la página web, podréis ver ya todas las ponencias. O sea que vamos a analizar también la situación actual. Francisco Torró, de hecho, tiene su charla, se titula "De un inicio con tropiezos a un éxito sin precedentes, retos del presente". Así que te pregunto, Francisco, ¿cuáles son esos retos? Bueno, pues fundamentalmente ahora hay una segunda revolución. Primero, de sistema de cultivo, porque nosotros y la gran mayoría de gente aquí ya está introduciéndose en cultivo ecológico.
Entonces, es un paso más y empiezan a aparecer problemáticas ampliadas que hay que resolver de manera biológica también. En el control integrado, pues todavía teníamos los recursos de los insecticidas compatibles para controlar plagas como el pulgón, la nezara. Ahora, el cultivo ecológico, esas plagas que lo explica muy bien Alfredo, emergentes que nos han ido apareciendo y cada año casi o cada pocos años nos aparece una nueva, suponen retos nuevos y que hay que afrontarlos en principio, la ayuda del control biológico. Estoy también totalmente de acuerdo con Jan, que la segunda revolución que estamos viviendo, la primera fue la introducción de los insectos, la segunda es el cambio de mentalidad a que el sistema tiene que ser lo más diverso posible, tener en cuenta el control biológico por conservación y tener la ayuda de la entrada de insectos de forma natural es fundamental. Entonces, lo que ha dicho, nosotros ya desde hace más de 5 años estamos trabajando en la implantación de setos alrededor de los invernaderos y de la misma manera que supuso una revolución la suelta de los insectos y incidir un poco en los efectos positivos del control biológico, se extienden más allá de la producción de pimiento. El efecto positivo ha sido al ecosistema en general, agrícola. En los años 90, poner una lechuga al aire libre en el mes de septiembre era un 50% se la iba a llevar el virus y ahora es anecdótico en principio la problemática de virus del bronceado en cultivos como lechuga o apio. Entonces hay que seguir incidiendo en el tema de la biodiversidad y es evidente que funciona. Aquí las fincas que llevan más tiempo haciendo control biológico e implantando este tipo de sistemas tienen menos problemática de plagas como pulgón, como nezara, etc. O sea que el reto es grande y creo que el camino lo tenemos claro, por dónde hay que ir. Y os lanzo una pregunta a los 5. En estos momentos, ¿creéis que, porque hay una demanda de las empresas de bioprotección o de biocontrol, muchas veces demandan un poco más de rapidez a la hora de poder de registrar los productos para su uso en la agricultura? ¿Tenéis la sensación de que efectivamente hay poca disponibilidad comercial de productos, hay lentitud burocrática o no? ¿Creéis que la disponibilidad de productos va acorde a la situación? ¿Jan? Sinceramente pienso que la legislación con respecto al registro de productos fitosanitarios es muy poco favorable para el desarrollo de control biológico y de control integrado. Porque hay una cosa muy sencilla y eso es que en primer lugar el proceso es muy costoso, muy complejo, muy difícil y que solamente se puede costear cuando puedes sacar una rentabilidad de un producto fitosanitario. Y esto no se puede sacar cuando se trata de un producto que no es un producto químico de síntesis. Si no es un producto que puedes patentar, no puedes sacar la rentabilidad que necesitas para llegar a un registro. Y por eso estamos perdiendo posibilidades con productos naturales, con algunos productos microbiológicos, los baculovirus, por ejemplo, algún hongo entomopatógeno. Muchos de esos organismos están muy estudiados en universidades, pero no se llegan a registrar simplemente por este hándicap. Y entonces, sí es cierto que para muchos productos, y lo mismo vale para el tema de feromonas. Feromonas, sabemos cómo funcionan, están bien descritos, no se aplica sobre la planta, no hay ningún efecto descrito que puede ser negativo para medio ambiente o para el ser humano.
Pero sin embargo, se necesita para registrar una feromona para confusión sexual, pues un procedimiento que es parecido a lo que se necesita para un plaguicida de síntesis que se ha hecho sobre los frutos. En la práctica, para cultivos que no ocupan tanto espacio como los grandes cultivos al aire libre, no vale la pena. Entonces, estamos perdiendo posibilidad y lo que nos hace falta es que se define unas categorías de productos que pueden ser exentos de proceso de registro simplemente o con algo infinitamente más sencillo de lo que hay ahora, porque estamos perdiendo muchas posibilidades para utilizar productos con muchísimo menos impacto medioambiental de los productos que actualmente están registrados. Francisco o Juan Antonio, si queréis, Alfredo, si queréis aportar algo, esto es un coloquio, ¿eh? No hace falta que os dé yo la palabra. El que quiera opinar o levanta la mano, Francisco. Hombre, yo creo que, aun teniendo razón Jan, actualmente, y hace poco, esta misma semana, ha habido un debate a nivel comunitario propiciado por la Comisión Europea sobre uso sostenible de los productos fitosanitarios. No puede haber una doble legislación, ¿vale? Los productos fitosanitarios, ya sean biopesticidas o sean pesticidas o sean feromonas, necesitan de una regulación, porque esa regulación implica que no haya afección o una mínima afección sobre el consumidor, que está claro, sobre el medio ambiente y sobre el aplicador, y además que hay una eficacia. Por lo tanto, ese registro va a tener que existir y es necesario, yo creo que es necesario. Incluso yo diría en presentaciones que he asistido de investigadores de universidades, que en la evaluación de los productos biológicos a veces es más complicado que la de un químico, porque las posibles interacciones que existen, por ejemplo, de un producto que se aplica al suelo, pues pueden ser infinitas, Y me acuerdo en una ponencia que a un evaluador, un investigador de la Universidad de Barcelona, le decía al evaluador: ¿hasta dónde quiere llegar usted? Porque esto, la posibilidad de interacción de un organismo biológico en el suelo es infinita. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo que tiene que haber a lo mejor distintas formas, sobre todo formas de evaluación, pero creo que no es bueno para el agricultor que esa evaluación sea somera. ¿Qué hay, Paco, en relación a lo que es la autorización de enemigos naturales? O sea, ¿cómo está la regulación actualmente? Digamos, si una empresa quiere comercializar un enemigo natural, o sea, ¿cómo se regula eso? Vamos a ver, para registrar un enemigo natural es bastante sencillo en el caso que sea, digamos, autóctono o oriundo de una zona concreta o del Estado español. El problema viene cuando este enemigo natural viene de otra zona de producción y sobre todo de terceros países. Sabéis que últimamente hay una introducción de insectos útiles procedentes o de Sudáfrica o de Australia. Eso, las autoridades de medio ambiente son muy poco propicias a esas introducciones, porque tienes que asegurarle que no hay problemas de parasitismo, que no hay problemas de combinaciones o mutaciones o reproducción con organismos naturales o interacciones con organismos naturales o no naturales que tenemos en nuestra zona de producción, y entonces eso se hace mediante ensayos en zonas confinadas donde se pueda demostrar el no efecto nocivo de ese organismo nocivo. Además, os pongo un ejemplo muy gráfico.
la cochinilla esta de la palera que ha acabado con todas las paleras prácticamente del sureste español, que ha tenido una expansión brutal, fue introducida para el control biológico, la eliminación de las paleras, y por lo tanto las posibilidades de interacción, tanto como la flora como la fauna, pueden ser grandísimas. Ojo que yo no comparto esta opinión, pero sí que hace falta un estudio, sobre todo cuando son enemigos, insectos útiles introducidos de otras zonas. No, yo creo que, vamos, yo estoy con que realmente la introducción de organismos, digamos, exóticos es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, y las preocupaciones son fundadas. Creo que ahí a lo mejor se choca un poco con los intereses que tienen las casas comerciales, o sea, los productores, de producir pocos insectos o pocos organismos que comercializan a nivel mundial. Y digamos, eso a lo mejor no necesariamente es lo más adecuado, lo óptimo para los productores. Yo digo el caso, por ejemplo, cuando se empezó aquí las primeras experiencias que se hicieron para el control biológico en pimiento fueron con Orius insidiosus, que no dio buenos resultados. Y se empezó, ¿por qué? Porque era la especie que en aquel momento se estaba comercializando y usando en Holanda. Se vio que realmente los buenos resultados empezaron a obtenerse cuando se empezó a trabajar con especies autóctonas. Entonces, yo creo que ahí habría que, digamos, a lo mejor más, pues eso, potenciar y trabajar con especies autóctonas que, a fin de cuentas, vamos a tener menos impacto medioambiental y también están mejor adaptadas a nuestras condiciones. Otro caso, por ejemplo, es tenemos muchas especies, ya lo has referido antes, con toda la biodiversidad que tenemos. Muchas veces el control de plagas no lo hacen las especies que nosotros estamos soltando de enemigos naturales. Hay otras especies que entran y que están realmente haciendo el control y pasan desapercibidas porque están ahí, digamos, casi se confunden con la primera, ¿no? Pasa con Orius, por ejemplo, se suelta Orius laevigatus al principio y luego viene reemplazada naturalmente por Orius albidipenis en el verano, que es una especie que está más adaptada a condiciones, digamos, es más termófila. Pero poca gente repara en eso. O, por ejemplo, en el control del pulgón, pues se sueltan especies de Aphidius, pero luego hemos visto que aparecen otras especies que realmente hacen un control más satisfactorio. Entonces yo creo que sí, que por ese lado a lo mejor es más que tenemos más que valorar y utilizar más enemigos naturales autóctonos y explorar más lo que es nuestra biodiversidad, el potencial que tiene. No sé cómo lo veis o si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Alfredo. Sí, adelante. yo, oyéndose hablar de los microorganismos y eso, a mí se me plantea, aunque ya estoy fuera, pues sobre todo este año último, ¿no? Que no he pegado en bola, no sé cómo está el campo, pero creo que hay una faena por hacer y es el ajustar el uso de estos microorganismos, porque sabemos que no son de altas eficacias y entonces cuántas veces lo vamos a tener que utilizar, cada cuánto tiempo y qué repercusiones tienen en las plantas, ¿no? Sobre todo los microorganismos que se utilizan en pulverización y que tendrán que llevar también los coadyuvantes y que estamos en qué repercusión tendrá con los enemigos naturales que ya estamos utilizando. Es decir, que yo al menos he percibido que se trata de sustituir los químicos que ayudaban porque no son compatibles con enemigos naturales y porque además tenemos restricciones en el uso porque no nos permiten más que un número determinado de materias activas y tratamos de sustituir esos productos, dijéramos, que nos incomodan por los microorganismos, por los biológicos. Pero en cierto modo habrá que trabajar para ver cuál es el ajuste y ese ajuste que sea un ajuste estable y que sea compatible, en cierto modo. Y
y en algunos, Paco, que con Paco hemos mantenido algunas reuniones con casos concretos, pues se pone de manifiesto que, claro, en determinadas condiciones no se puede hacer una aplicación tan frecuente como sería necesaria para mantener un nivel de control exigible o necesario para las plagas que tenemos en el pimiento, sobre todo en los casos que son transmisores de virosis como el virus, el TRIPS, y que hay que respetar la fauna auxiliar que tenemos en la actualidad por encima de todo, ¿de acuerdo? Y que, en segundo lugar, es cómo ven la emergencia de nuevas plagas, porque con el ajuste dijéramos, del control biológico, pues cuando se empezó el control biológico empezaron a aparecer pues especies que no estaban en el catálogo de las plagas del pimiento. Paco ha señalado algunas, ¿no? Como Nezara y los otros, que terminan siendo plagas principales casi. Es decir, que como tenemos resuelto el problema que es limitante, nos falta los que no son limitantes, que terminan siendo por lo menos prioritarios o principales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo veis el ajuste del manejo de los microorganismos? Porque, en cierto modo, no son las eficacias de los fitosanitarios y el uso es muy similar al de los fitosanitarios. No es como soltar un Orius que se instala y que ya irá creciendo y que, como decíais, al final del invernadero es un criadero de enemigos naturales. En el caso de los microorganismos, nuestras condiciones de cultivo, de sequedad, no son tan propicias como para que ocurran epizootias de ese tipo, ¿no? Yo creo que la preocupación con microorganismos es sobre todo, o sea, viene por preocupación de la salud humana. O sea, en estos momentos, por ejemplo, o sea, a lo mejor sería, bueno, habría preocupación si a alguien le dices que quieres registrar un virus para el control de orugas, por ejemplo, ¿no creéis? O sea, yo creo, y en muchos casos, por ejemplo, en Bacillus thuringiensis, que se usa en hortícolas, en cultivos, por ejemplo, en parques, no está autorizado. Entonces, yo creo que ahí hay una componente de salud humana, que efectos sobre la salud humana, algunas veces yo creo que infundados, que frenan lo que es digamos, el registro de estos productos y la implantación, es la mala prensa que pueden tener. La mala prensa, un poco la ignorancia también de vez en cuando de las autoridades, porque los baculovirus son tremendamente eficaces, son muy selectivos y bueno, se trata de cepas aislados aquí de la naturaleza, entonces se acercan a los insecticidas ideales, ¿no? No deja residuos, no tiene efectos sobre otros organismos, etc. Entonces, no puedes tomar todos los productos microbiológicos, no meterlo todo en el mismo saco, sino se puede definir grupos que son más y otros que son menos seguros. Yo quería volver un poco al tema de los enemigos naturales. Por suerte, ahora tenemos cierta capacidad de investigación para ver si se presenta un problema nuevo, qué podemos hacer con la fauna que tenemos disponible, etc. Pero cuando empezamos en control biológico, no había tanta capacidad de investigación. Tuvimos que empezar con algo. Y lo mismo estoy viendo en otros países donde tiene un interés para empezar con control biológico en pimiento. ¿Qué armas tiene? ¿Cómo lo tiene que hacer? Entonces, lo lógico es que empiezan de alguna manera con un sistema más o menos conocido, comprobado, y sí es cierto que algunas especies se adaptan, se cambian, pero no tienes que pensar que siempre solo puedes utilizar bichos que son autóctonos allí. Hemos tenido en España también enormes éxitos, grandes éxitos con el control biológico clásico. No tenemos que olvidar que estamos cultivando cultivos que no son de aquí, que son de otros continentes, son de lejos. Sobre estas plantas vienen plagas que tampoco son de aquí y no siempre cabe esperar que el mejor enemigo natural para combatir estas plagas, que lo puedes encontrar en el patio de tu casa.
el ejemplo que más suena sobre el control biológico clásico, la cochinilla acanalada. Yo pienso que nadie duda al valor que ha tenido en su momento la introducción de Rhodolia cardinalis. Cales novaki contra la mosca blanca del cítrico. Entonces yo pienso que esos son pasos que nos han enseñado mucho, pero sobre todo también son contribuciones a la fauna de aquí que quizás son lógicos, porque estas plagas en plantas que no son de aquí, pues no tenían aparentemente una solución tan fácil. Y por suerte sí, ahora tenemos más capacidad de ver cosas. Y yo creo, por ejemplo, con una de las últimas grandes plagas que hemos tenido en horticultura, tuta absoluta, estamos viendo que tenemos muy buenas herramientas, que tenemos muy buenos enemigos naturales que se han adaptado a esos miradores y que podemos explotar de alguna manera u otra. Y yo me atrevo a decir que contra tuta absoluta no hace falta que introducimos nada de fuera. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que investigarlo, que tenemos que mirar las posibilidades con que ya podemos contar de nuestra propia fauna, pero no siempre olvidarnos de la posibilidad de traer algo que está especializado precisamente en esta planta y en esta plaga que no son tampoco autóctonos. Ya hemos empezado a cambiar el ecosistema totalmente por traer cultivos que no son de aquí. El cítrico no es de aquí y el tomate tampoco. Entonces, desgraciadamente, por detrás de esas plantas vienen bichos que tampoco son de aquí. Pero ¿no crees, Jan, que hay, por ejemplo, de especies que se comercializan de enemigos naturales, que hay otras especies, digamos, en la naturaleza que aparecen espontáneamente y son más eficaces que las que se... Muchas veces sí, muchas veces sí. Bueno, el ejemplo que has dicho... El ejemplo que has dicho contra pulgón, sí, tuvimos un proyecto donde investigamos en campo de Cartagena precisamente cuáles son los parasitoides que luego recuperamos cuando cogemos momias yo creo que lo hicimos con Apis gossypii. No, bueno, no me acuerdo bien. Pero nos dimos cuenta que lo que se estaba soltando era Colamani y lo que estamos recuperando era Matricaria. Entonces, son cosas que a simple vista no se ve, pero cuando vas a identificar, sí. Lo mismo, cuando empezamos a soltar Eretmocerus eremicus, que no es autóctono aquí, 2, 3 semanas, un mes después de las últimas sueltas, cogiendo momias de mosca blanca, resulta que era todo Eretmocerus mundus. Entonces, ahí hemos claramente aprendido de que lo que estuvimos soltando pues tenía mejor sustituto de la fauna autóctona de aquí. Pero yo dudo si ese es el caso, por ejemplo, con Rhodolia cardinalis. Tenemos... Está claro que algunas veces, digamos, las introducciones, como tú dices, es evidente que han dado buenísimos resultados. Sí. Y un control estable excepcional. Sí. Pero vamos, yo soy partidario de, digamos, de evaluar primero el potencial de nuestra fauna autóctona, toda la biodiversidad autóctona y luego paso, o sea, sin dejar obviamente de mirar hacia lo que podemos conseguir de otros sitios. Sí. La multiplicación, yo creo que Paco, ellos tienen programas de cría, ¿no? Y a lo mejor, digamos, muchas de las empresas son, pues eso, empresas grandes multinacionales que trabajan a nivel global y ahí lógicamente los programas de cría establecen limitaciones, no se van a poner a producir cualquier enemigo natural, pero a nivel así local, por ejemplo, como los programas de cría que tienen en Surinver, a lo mejor sí que permite multiplicar más especies más adaptados. No sé, Paco puede hablar a lo mejor de su iniciativa. Nosotros tenemos cría de Orius, evidentemente, y hemos llegado a investigar sobre otros temas. Y yo es algo que incluso critico a mi propia empresa, que no la hemos terminado de desarrollar. Pero en su día hicimos estudios con el tema de Nezara, recuperamos de forma natural, ahora no recuerdo exactamente la de especies, pero 2 o 3 parásitos de Nezara que llegamos a criar en nuestro insectario. Y por falta muchas veces de impulso económico o no sé en ocasiones por qué,
nos hemos parado, pero yo en mi cabeza tenía ese proyecto desde hace tiempo. Soltar parásitos para Nezara, de los que habíamos encontrado, y porque Nezara precisamente creo que es una plaga que se presta a esto. Es una plaga que quizá un insectario no le pueda ver nunca rentabilidad, porque cuando sueltes un parásito no va a controlarte el 100% de la plaga, pero haciendo sueltas generalizadas vas a disminuir seguro el problema general en la zona. O sea que claro que sí, que deberíamos de impulsar ese tipo de iniciativas de sueltas de insectos autóctonos. Pongo ese ejemplo, también hemos hecho, tengo algún chaval que ha hecho alguna tesis doctoral por aquí con el tema del mosquito verde, que nos preocupa bastante y ha encontrado Anagrus, que es un parásito de forma natural. O sea, que ese tipo de estudios son importantísimos y habría que buscar alguna manera de impulsarlos, por supuesto. Bueno, y ya vosotros ahí en Almería, en Ecrenus, del que tú eres un fan incondicional, y seguramente no hay, de momento no hay ninguna empresa, no sé, que se haya mostrado favorable. Mira, Necremnus, todas las casas han intentado criarlo, pero tiene un grave problema, y eso es cuando ya la relación entre la cantidad de presa que hay y la población de parasitoides va en favor de los parasitoides. Todos los parasitoides se dedican a alimentarse, host feeding, para engordarse, y matan al huésped sin parasitarlo. Y esto yo pienso que es una estrategia que puede ser a nivel biológico muy bueno, porque normalmente si empiezan a escasear las presas, también termina ya la campaña, termina la primavera, ya va a haber un periodo relativamente prolongado en que no va a haber ni planta ni presa. Entonces, lo que hacen esos bichos es engordarse, conseguir reservas para poder sobrevivir el resto del tiempo. Bueno, ese para el control de plagas da igual, porque en un invernadero te da igual si una larva de tuta se muere por parasitismo o por host feeding. Pero para un insectario significa que terminas con todas las presas muertas y prácticamente sin reproducción del parasitoide. Entonces, allí sí tenemos ese problema. Y hasta que no encontramos otro huésped o otra manera de criarlo, yo pienso que con 2 o 3 tesis doctorales podemos encontrar buenas maneras de criarlo, pero tenemos que hacerlo. Luego hay otros parasitoides descritos en otros países, en Italia, por ejemplo, de otras familias, que sí puede ser que se prestan para una cría en masa. Entonces, simplemente es cuestión de que tenemos que dedicarle tiempo. Y ahí, evidentemente, está el problema, porque para una empresa ese es algo muy difícil, para un instituto también, conseguir los fondos para llevar a cabo esto. Y ahí el mayor problema es que si tú, después de mucha investigación, has encontrado una especie, una manera de producirlo, como después todo el mundo te lo puede copiar, no puedes gozar de una gran rentabilidad de esa inversión en investigar y en desarrollar un sistema de cría. Entonces, ese es un punto muy débil del control biológico en general. Lo que deberíamos también de trabajar más, lo que has comentado antes, buscar, o sea, digamos, trabajar en conservación, en ver qué plantas, especies de plantas que favorezcan en el entorno el establecimiento y el mantenimiento de poblaciones de todos estos enemigos naturales, y facilitar, digamos, una población local a partir de la que haya una colonización rápida de todos los cultivos. Eso creo que es una opción, que es la que has dicho antes, que estamos trabajando y que va a dar muchas satisfacciones en el futuro. Sí. Pablo Bielsa pregunta si no podemos encontrar una cepa de Necremnus que es menos inclinado al host feeding. Bueno, eso posiblemente sí, pero yo no he tenido posibilidad ni gente ni instalaciones para profundizar en esto. Seguramente tiene que haber métodos, pero ese es un proceso de selección, un proceso relativamente largo,
Y quizás lo primero que deberíamos de encontrar sería un huésped alternativa, porque hasta ahora lo único que se ha conseguido es criar Necremnus sobre tomate, pero bueno, primero tienes que criar tuta sobre tomate y tuta tampoco vas a poder producir en tal cantidad que, por ejemplo, pulgón o mosca blanca, en una sola planta puedes tener miles y miles de individuos. De tuta, no, con 2, 3 individuos, una hoja ya está liquidada, está muerta. Entonces nunca vas a conseguir una densidad. Entonces tenemos que buscar otros huéspedes para hacer posibles esos estudios como lo que sugiere Pablo. Pablo Bielza, aprovecho para decirlo, será uno de los ponentes del simposio. Nos hablará de los mejores bichos para el control biológico, razas de Orius labigotus más eficaces. Es un trabajo que está desarrollando en la universidad. Tenemos también muchos espectadores, no solo de España, sino de Argentina, de República Dominicana, de Colombia, de México. Y a propósito de lo que hablábamos del registro de productos biológicos, os leo algunos de los comentarios que han puesto en el canal de YouTube, ahora en directo, mientras estamos hablando. Comentan, en Argentina tenemos los mismos problemas con los registros de productos naturales. En Chile igual. Trabajamos con cepas nativas de hongos entomopatógenos y los requerimientos son muchísimos, además de la burocracia con la que hay que luchar. Por otro lado, en la República Dominicana la regulación de los productos biológicos es la misma que rige la de productos químicos. Sin embargo, el impacto ambiental es mucho mayor. Vamos, que se ve que no es un problema exclusivo de aquí, de España. ¿Alfredo? No, que digo que no, que eso ya se puso de manifiesto en el año 93 en una reunión que hubo sobre control biológico y utilización de enemigos naturales en Estados Unidos, a la cual no se llegó a un acuerdo de cómo normalizar, dijéramos, las características de los enemigos naturales. Es decir, qué métodos se han de utilizar pues para que, como ocurre con los fitosanitarios, pues lleven la densidad, lleven la edad, etcétera, 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 y que sea un producto uniforme y útil y eficaz sobre todo. Y no hubo acuerdo en el año 93. Yo no estuve, pero hubo representantes españoles y no hubo acuerdo sobre eso. Y yo creo que después ya, aunque se haya tocado, no ha debido haber acuerdo internacional para como homogeneizar, dijéramos, pues lo que le corresponde a los servicios de sanidad vegetal. Es que lo que se vende valga para lo que se vende y que además sea lo que se dice, que no sea otra cosa distinta. Comentaros, por ejemplo, hace poco hemos tenido una reclamación de una empresa porque estaba utilizando un microorganismo, que ese microorganismo entre sus coadyuvantes tenía un fungicida para evitar la fermentación. Bueno, Era un fungicida ya prohibido en la Unión Europea, que dejaba residuos, trazas de residuos, pero que evidentemente no puede estar en un producto vegetal. Entonces, la regulación tiene que ser, estoy de acuerdo que tiene que ser una regulación distinta, pero tiene que haber una regulación y creo que es, por desgracia, más difícil de establecer que a lo mejor la de un químico. Hemos hablado, por ejemplo, de Bacillus thuringiensis, y Bacillus thuringiensis, que es el producto, sin lugar a dudas, más empleado en agricultura ecológica, es una sustancia candidata a la sustitución. Y estamos hablando del producto de referencia en agricultura ecológica. Entonces, tenemos una legislación en la Unión Europea que es la más estricta del mundo para registrar un producto fitosanitario. Y a mí me cuesta, a pesar de la estrategia de la granja a la mesa, que habla de que hay que mejorar y agilizar el registro de las sustancias de baja toxicidad, que
la Unión Europea vaya a bajar esos estándares que tiene para el registro de los productos fitosanitarios, ¿eh? Creo que me resulta difícil, ¿eh? Pregunta María Isabel Font, en parcelas con problemas de virosis de transmisión mecánica, como el virus del bronceado, cita otros, el empleo de enemigos naturales puede favorecer la dispersión de estas virosis. ¿Qué opináis al respecto? ¿A qué enemigos naturales se refiere en concreto? Porque no sé, ¿o qué estudios puede concretar a qué estudios se refiere? Desde luego, Bueno, hay... intervengo yo. Yo supongo Vale. que Isabel se refiere no a lo que está pensando Juan Antonio, que es Orius y tal, sino a los bombus, ¿vale? Porque los bombus son capaces de dispersar el virus del mosaico del pepino dulce en el tomate, el virus del mosaico del tabaco, etcétera, 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 ¿vale? Que lo transportan y lo contagian de forma indirecta, es decir, lo que cuando raspan en una hoja que hacen la limpieza, pues se contaminan las peines de las patas y cuando lo hacen en una planta sana, pues dejan el virus allí y se contamina. Y eso lo hemos comprobado en el caso del virus del mosaico del pepino dulce en tomate. No que un Orius, ya sabemos que no, que cuando llegó aquí se probó todos los vectores y no había ni en las minadores ni en ninguno que transmitiera el virus del bronce al tomate. Yo supongo que se referirá a eso. Desde México, Ramón pregunta qué experiencia tienen control de trips con Chrysoperla carnea. Chrysoperla es un enemigo natural muy potente, pero preferimos trabajar con ácaros depredadores y Orius que se juntan mucho en las flores también, donde también encuentran al trips. Además, estas poblaciones de Orius y Ambliseus se establecen con mucha facilidad. Entonces, en pimiento, desde luego, tenemos una gran preferencia para esas especies que en poco tiempo podemos, desde la introducción, conseguir en todas las plantas y actuando en los sitios donde también está el trip, es decir, en las flores y en el envés de la hoja. Pregunta Matías, ¿por qué en cultivos también de invernadero como tomate no se han aplicado programas de lucha integrada como en el pimiento, con los resultados del campo de Cartagena y poder conseguir cultivo como en el caso del pimiento? Bueno, el 85% del tomate en Almería tiene control biológico. Entonces, control biológico es muy importante. Sí es cierto que hay cosas mejorables. La planta del tomate para muchos enemigos naturales no se presta mucho. Ácaros depredadores suelen moverse con dificultad por las tricomas, por el verdín que produce. Ese también es el caso para muchos chinches. Por casualidad, últimamente he visto algunos cultivos de tomates sin las tricomas que no producen ese verdín y donde se ve que ácaros depredadores se establecen con cierta facilidad. Entonces, este es el inicio de lo que quizás puede ser una etapa nueva en tomate. Si podemos funcionar mejor con ácaros depredadores y si tenemos esas posibilidades, pues ya estamos en otra situación y podemos mejorarlo. Pero hoy por hoy, con Nesidocoris, con míridos como enemigo natural número 1 para mosca blanca, ya estamos en la gran mayoría de las fincas. Yo quería comentar en relación a Chrysoperla. Recuerdo que empezamos, o sea que uno de los primeros trabajos, cuando empezamos a intentar hacer control biológico del trips, probamos con Chrysoperla. Encontramos que era una especie difícil de manejar. O sea que son especies, o son depredadores muy eficaces, pero es como un poco como cocinélidos, ¿no? Que son caprichosos, son especies que cuando entran barren, pero cuando uno quiere manejarlas, no sabemos por qué no terminamos de saber manejarlas. Hay algo ahí de su biología, ecología, que no terminamos de entender para manejarlas bien. Desde luego en pimiento la especie clave para el control del trips aquí es Orio. También desde México pregunta Samuel,
¿Qué superficie de cultivo hortícola o invernadero se maneja con control biológico en España? No sé si sabéis el dato aproximado, Jan o Francisco. Sí, bueno, es muy simple. Es todo el pimiento en Almería, Murcia y cualquier otra provincia donde hay pimiento hay control biológico. Y eso es la base. En tomate, el 85% en Almería, donde está el 60% de tomate de España. En Murcia no lo sé, pero también será un porcentaje relativamente alto. En cucurbitácea es cierto que es un poco menos y ahí tenemos trabajo por hacer. Yo estimo que en cucurbitácea estamos en torno al 30-40% que tiene una base de control biológico a base de ácaros depredadores sobre todo. Entonces, en hectáreas, pues esos son los porcentajes, pero en hectáreas estamos hablando de decenas de miles de hectáreas. Otra pregunta. En mi localidad, Santomera, está de moda el cultivo del limón ecológico. ¿Cómo es posible llegar a eso en un cultivo intensificado al aire libre como es el limón en esta zona? ¿Existen programas demostrados de lucha biológica con este cultivo? Me cuesta trabajo creerlo conociendo la realidad del campo de mi comarca. Son lo mismo que decían de los pimientos en el Pilar de la Horadada. Claro. Lo mismo. Hay que decir también que la agricultura ecológica permite el uso de productos fitosanitarios, también control biológico. Desgraciadamente, yo creo que esto sería una cuestión de debate. A veces hay más control biológico en la agricultura convencional, en muchos cultivos, que en la ecológica, ¿eh? O sea, la ecológica también tiene una dependencia fuerte de los productos fitosanitarios, no químicos, está claro, no químicos, pero también tiene una dependencia de los productos fitosanitarios. Yo ahí quería decir también que algunas veces se piensa que el control biológico solo es posible en cultivos en invernadero porque, bueno, pues son cultivos en ambientes encerrados donde uno puede, digamos, muchas veces el público en general piensa que los enemigos naturales los sueltas y de ahí no se van, ¿no? Y eso no es, digamos, ni mucho menos así. O sea, cualquier organismo no se va a instalar si no se dan las condiciones para instalarse. Y se puede hacer perfectamente un control biológico en cultivos al aire libre. Y bueno, aquí tomo el hilo de la pregunta de Ramón Albajes, que aquí sobre todo lo que se prestan estos cultivos, y sobre todo cultivos permanentes, es hacer un control biológico por conservación, es decir, a conservar tanto las especies, la fauna de auxiliares enemigos naturales que vive, que se establece en el cultivo, como a trabajar el entorno de los cultivos para la conservación de la fauna auxiliar y facilitar la colonización de los cultivos. Entonces aquí entramos en lo que es sistemas más complejos, de los que necesitamos, digamos, más investigación para llegar a entender cómo funcionan todos estos sistemas y la interacción que tenemos entre todas estas especies. Entonces, yo creo que muchas veces la limitación en el desarrollo del control biológico está aquí, en lo que es la falta de conocimientos en muchos casos. Efectivamente, sí. Yo insistir también en el tema de que es cuestión de cambio de mentalidad. Vamos, totalmente de acuerdo con Juan Antonio. O sea, es que si cogemos el cultivo actual de cítricos convencionales y lo queremos transformar únicamente haciendo sueltas de insectos para conseguir un control, es imposible. O sea, hay que empezar a cambiar de mentalidad, a empezar a ver si es compatible pues que
las calles estén labradas y no tengan vegetación, si necesitamos, pues eso, implantar plantas dentro del cultivo y alrededores. Es que está claro, coger el cultivo convencional y quererlo transformar solo haciendo sueltas de insectos es imposible. Ya, hay un inciso, una anécdota. En el año 85, la finca Montagro en Águilas de Pascual Hermanos, y les costó 3 años poner un cultivo de limonero en control biológico. Simplemente preservando de no matar la fauna auxiliar. Simplemente con eso. Y luego pues tenemos experiencias de los cultivos ecológicos que hay. ¿Vale? Lo hizo el DRAN, pues llevó los suyos adelante. O sea que es cuestión de ponerse, indudablemente, pues si puede ser todos a una, porque uno solo es bien difícil que pueda sacar adelante si tiene influjos exteriores, pero si se hace de forma mancomunada, como corresponde, pues les resultará más fácil a ese y a otros cultivos. Bueno, aquí tenemos también esa anécdota, porque lo que hace falta es, en cierto modo, ponerse. ¿Vale? Y Pascual Hermanos en el año 85 tenía un arsenal de técnicos jóvenes y ardorosos que hacían gran cantidad de cultivos hidropónicos. Aquí tenemos el caso de la pera también en Jumilla, que también se puede conseguir hacer un control biológico de plagas con el manejo de la fauna que se instala en el cultivo, y se pasa de tener que hacer 9 o 10 tratamientos en una campaña a hacer uno cuando se utilizan productos que son poco agresivos y pensando en la conservación de la fauna auxiliar. Y bueno, y viniendo al hilo del manejo de productos químicos, creo que estaréis conmigo que una de las cosas un poco que retrasó, que dificultó la instalación al principio o el establecimiento del control biológico en pimiento fue precisamente eso, ¿no? El problema que había con residuos de productos químicos, derivas, todo lo que refería antes, Jan, de establecimiento, que algunas veces no se establecían los enemigos naturales y no sabíamos por qué. Y muchas veces eran pues, tratamientos que se hacían en semillero o para al principio tratamientos iniciales para trips. Por el uso de un pulfoc. Había un instrumento que era un pulfoc, que era un nebulizador, bueno, que calentaba y producía una nube de humo que funcionaba perfectamente, con muy poco insecticida y llegaba a todas partes. Pero eso sí, yo me acuerdo de casos que tenían que desalojar un colegio o que tenían que dejar de hacer deporte fuera porque se acercaba la nube a sitios donde no había plagas, sino donde había gente. Entonces, con alguien utilizando un pulfoc al lado, se morían los abejorros, y una de las tareas principales que tuvimos para poder implementar el control biológico era luchar contra todos esos pulfoc. Y hasta el año 2006 se veía en las casetas de los transformadores, en muchos sitios, anuncios de gente que tenían un aparato así y que se prestaban, que alquilaban eso. Para usar pulfoc, pues llama a este número. Bueno, en algún momento lo hemos denunciado y esa ha sido una acción que hicimos junto con la administración para actuar en contra de eso, porque eso era imposible poder trabajar con fauna auxiliar al lado de gente que producía literalmente una nube de plaguicida que se extendía mucho más de lo que era solamente este invernadero. Nos siguen llegando preguntas desde México. Ana Mabel. Bueno. Ay, se me acaba de ir la pregunta. Quizás antes yo... perdona. En relación a los míridos, ¿no se han tenido problemas de daños por su fitofagia? Preguntan desde México. Sí, lo hemos tenido y lo tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un clima relativamente bueno para esto, porque si empezamos un cultivo al final de verano y soltamos Neisiricoris desde el semillero, normalmente se establece una buena población que actúa contra mosca blanca, y cuando ya crece mucho la población, entramos en invierno y hay poca reproducción. Y luego en primavera sube mucho esta población y se puede producir un daño. De vez en cuando estamos viendo que en el mes de octubre hay un daño por este mírido,
Entonces, en esos casos hay que bajar la población. Y eso hay que bajarlo con algún tratamiento, de momento. Y eso se hace con algo, bueno, puede ser con un jabón, puede ser con un insecticida a bajo dosis. Normalmente la gente lo maneja bastante bien. A principio sí es cierto que el primer año, cuando se empezó con Nesidicores desde el semillero, ha habido muchos agricultores que han perdido un racimo de flores o más por no reconocer este daño a tiempo. Y eso ha sido un buen aprendizaje y ahora todo el mundo se fija en los síntomas a principios de otoño, en octubre, y cuando hay que intervenir, lo hacen. También es la razón por qué Nesidicores en otros países donde hay menos invierno no lo utilizan. En Israel, por ejemplo, por fitofagia, esta especie no les viene bien y no lo están utilizando prácticamente, pero es algo que hay que manejar. Preguntan también por la experiencia en control de hemípteros, en especial piojos harinosos con crisoperla. ¿Alguna dosis que recomienden? Paco Toro. No, precisamente con piojo harinoso pues no tengo mucha experiencia. Nosotros en control de pulgón ahora estamos trabajando con el tema de la implementación de setos, favoreciendo la entrada de enemigos naturales como los sílfidos. La planta de lobularia es una planta imprescindible en los sistemas con lucha integrada, porque favorece mucho la entrada de sílfidos. Ahora se empiezan también a comercializar ya y podemos empezar a hacer sueltas, pero un poco lo que ha dicho Juan Antonio es que son insectos bastante caprichosos. Aquí los dos depredadores, aparte de los parásitos que habéis comentado, los dos depredadores que más estamos comentando es Stymnus y sílfidos. Y bueno, contra cochinilla algodonosa, no sé si es lo mismo, pioja harinoso, pero bueno, contra cochinilla en general, pues yo creo que más que los crisópidos, pues son algunos cocinélidos que actúan. Cryptolemus está disponible, algunos parasitoides también, como Leptomastix. No suele ser muy grave en nuestros cultivos, suele haber pequeños focos y en la práctica tengo que decir que cuando aparece un pequeño foco, alguna planta afectada, la gente prefiere tomar o tratar esta planta solamente el foco con algún producto para eliminar el foco antes de que se extienda. Y normalmente con esos tratamientos, muy poco tratamiento en muy pocas plantas, se llega a controlarlo bien. A ver, una pregunta o más bien una reflexión de Pablo Bielza simpática. Dice, la imagen del control biológico se representa casi siempre con una mariquita. El que tengo aquí arriba mío es un ejemplo. ¿No creéis que debería ser Orius, ya que fue el principio del cambio? Totalmente de acuerdo. Gustavo, cambiar el cartel. Tendremos que rediseñar, Fitoma tendrá que rediseñar el logo. No. Bueno, yo pienso que el control biológico en invernaderos empezó mucho antes con Phytosailus, pero es quizás bastante más feo que un coccinélido. Entonces, eso tiene dos aspectos, ¿no? Sí. Muy bien, pues con esta reflexión cerramos, llevamos hora y media y esto es solo el aperitivo del encuentro que recuerdo, 3 y 4 de marzo, en formato virtual os serviremos y os invitamos a continuar con este debate, con las preguntas, a conocer todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de la investigación, de las empresas, de bioprotección. Bueno, no sé si... invitaros a que cerréis cada uno con una frase final ya este coloquio. Empezamos por Alfredo, que ha sido el último en incorporarse. Bien, para mí ha sido un placer esta tarde. Me siento más conectado ahora que ayer a todos los problemas que hay en la actualidad, porque vivía yo en cierto modo de los recuerdos. Yo creo que el control biológico se planteó ya en su día
Y yo creo que lo que se necesita en la actualidad es seguir trabajando a escala, en cierto modo mayor, tratando de estabilizar los sistemas de producción, es decir, todo el sistema alrededor. Y eso Paco lo conoce bien, porque ha tenido agricultores que se han ido al monte a buscar plantas que les resulten más fáciles de manejar alrededor de los invernaderos y que no le atraigan avispas y abejas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que además han sido los principales observadores y que, es decir, el empuje que ha tenido la iniciativa en esta región de Murcia, que es muy dada a implementar todo y a innovar, pues yo creo que hay que darle continuidad, porque los jóvenes no conocen muy bien la historia y hay que actualizarles. Y personas como Paco, por ejemplo, pues yo creo que es el santo y la seña por lo menos de la comarca del Campo de Cartagena. Por alusiones, Paco. Yo, pues voy a hacer un rebote. O sea, yo agradecerle a Alfredo que fuera el que nos inculcara esta mentalidad. Bueno. Al primero al que oí fue a él, lo recuerdo, fue en el curso de ADV de la Comunidad Valenciana en el año 92. Quizá hay dos personas que a mí me han influido mucho en mi vida laboral. El primero fue José Luis Porcuna, porque fue el primero. Él era el director de aquel curso y él nos llevó a Alfredo. Y yo recuerdo que en aquel curso me pidieron un ejercicio que era diseña un sistema de control biológico. Y yo hice, o sea, pimiento, Amblyseius cucumeris oleus. Y fue lo que 2 años después pues empecé a hacer. Y simplemente una frase, pues animar a todo el mundo que si nosotros lo conseguimos con la situación tan complicada que teníamos en los años 90, a mí ahora los retos de los limones de Santomera me parecen asumibles. Muchas gracias. Sí, estoy viendo a Ana María, que en cierto modo es la precursora de todo este tipo de cosas. Es decir, que ellos ya nacieron, había un sentimiento ya de que había que cambiar. Y se generó en aquellos cursos, yo creo, una generación de jóvenes que venía con el chip cambiado ya. Y yo creo que hay que seguir manteniendo que la gente venga con el chip cambiado y que busque soluciones, dijéramos, más compatibles. Una reflexión final, Jan. Bien, sí, no, pues en primer lugar, pues es una gran alegría ver que solamente en esa sesión previa ha habido más de 100 participantes y de todo el mundo, porque veo amigos, César Basó de Uruguay, amigos del otro lado del charco, veo a Ramón Albayes, veo a Pablo Bielsa y todo. Entonces, hay muchos amigos allí, pero yo sé que ese es un tema que no solamente es interesante para los que somos viejos como nosotros, y para mí es una gran alegría ver precisamente gente muy joven que toman por contado que el control biológico está allí y es una parte fundamental de su manejo de cultivo y no piensan de otra manera. Entonces, ese es un cambio que yo no me pude imaginar cuando empecé aquí en España, cuando empecé en horticultura en general, no me pude imaginar que la gente lo asumía de algo tan lógico, algo tan necesario como lo que estamos viendo ahora. Entonces, seguir desarrollando, seguir dialogando con todo el mundo y bueno, pues hablaremos más en marzo. Efectivamente. Paco González Zapater, una última reflexión. El audio, perdona. No te oímos. Matías. Ahora. La reflexión es que es un sistema vivo que necesita de muchísima investigación y también de mucho asesoramiento técnico. Y como todos hemos concluido, un cambio de mentalidad
y que desgraciadamente no es el único sistema, sino que tenemos que compatibilizarlo con otros sistemas para poder producir. Muchas gracias. Y acabo con... Es importante trasladarlo a la sociedad, que esto es muy importante que lo sepamos trasladar, que en el sector agrícola se está trabajando de esta forma. Gracias, Paco. Y acabo con Juan Antonio, director científico del encuentro y impulsor. Fue él el que nos recordó el aniversario de ese artículo y de ahí, de esas conversaciones, ha derivado en este ambicioso encuentro. Bueno, pues yo quería en primer lugar, dar las gracias a Fitoma por acoger y organizar el encuentro, y también a todos los participantes del evento en marzo por aceptar de muy buen grado y con muy buena acogida lo que es la participación en este encuentro. Yo creo que era una cosa que, digamos, algo que estaba pendiente ahí realmente, el hacer una revisión de este acontecimiento tan importante para la agricultura española, en general europea y mucho más a nivel local. Y ya, bueno, algunas veces lo hemos referido ya con Paco, Alfredo y un poco con todos. La reflexión que me gustaría hacer es la siguiente. El control biológico está claro que funciona, y el hecho de que funciona es que se ha establecido, que sea, digamos, frente a viento y marea, pese a muchos condicionantes, se ha establecido el control biológico y no se ha hecho un análisis económico, pero los beneficios que ha generado el control biológico, la implantación del control biológico en pimiento han sido multimillonarios y algunos, como ha dicho alguno de los ponentes, difícilmente cuantificables, como es la mejora en la calidad de vida de agricultores, también pues reducción del aumento de la calidad y la seguridad alimentaria, y también, digamos, reducción de impactos medioambientales. Aparte de lo que ha supuesto también el aumento de producción y también en mejora de lo que es la agricultura en general, con lo que refería Paco, por ejemplo, de la lechuga, de que el virus del bronceado no solo se ha reducido en pimiento, se ha reducido a nivel general, y en otras muchas hortícolas el virus era un problema, como lechuga o alcachofa o haba, que era un cultivo menor, pero en general, digamos, el impacto económico, socioeconómico de la implantación del control biológico ha sido bestial, ha sido enorme. Lo que yo me pregunto es, mucho de la implantación de lo que es los sistemas de control biológico dependen del conocimiento totalmente. Y sin investigación no conseguiremos avanzar más en control biológico, porque son sistemas complejos. No es lo mismo que trabajar en control químico, donde simplemente no hay que conocer nada de biología ni de ecología de organismos. Aquí estamos trabajando con sistemas muy complejos que requieren de mucho conocimiento. Mi preocupación es, digamos, mi pregunta, o al menos mi lanzamiento es, ¿por qué no dedicamos una mínima parte de todos los beneficios que se han dedicado en el control biológico para impulsar la investigación? Lo digo porque esa es la parte que me duele a mí como investigador a la hora de trabajar en control biológico, que nos encontramos en que no hay recursos suficientes y entre otras cosas, el sector muchas veces no nos apoya lo suficiente como para tener recursos para seguir avanzando. Entonces aquí mi llamamiento es simplemente no poner dinero del bolsillo de nadie para que sea la investigación, sino dedicar una mínima parte que se genera con los propios programas de investigación para poder seguir haciendo investigación. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues con esta reivindicación de la investigación cerramos el coloquio. Invitar a los espectadores a que no se queden con este coloquio y que se inscriban en el encuentro virtual del 3 y 4 de marzo.
y a los 5 participantes, Francisco, Jan, Juan Antonio, Francisco y Alfredo, nos vemos en mes y medio, también en versión virtual. Muchas gracias a los 5 y recordaros que el 3 y 4 de marzo celebramos este encuentro sobre el control biológico en el cultivo del pimiento. Muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima. Placer. Saludos a todo el mundo. Saludos a todos. Adiós a todos. Cuidaros. Vale. Ah.